de horrible. En medio de la deslumbrante luz de la Edad de Oro de Hollywood, donde las estrellas eran veneradas como dioses, había un rostro que siempre caminaba por la delgada línea entre el bien y el mal. Richard Widmark. No encajaba con la imagen habitual de una estrella elegante, sino que era alguien que podía hacer temblar a todo el mundo del cine con solo una mirada, afilada como un cuchillo, y una sonrisa fría. Detrás de esta serenidad se escondía un alma directa, dura y honesta, tanto que a veces Hollywood tenía que estar en guardia. Widmark creía que la actuación no era solo una profesión, sino una especie de credo donde la verdad debe ser revelada, incluso si es incómoda para alguien. Tal vez esa fue la razón por la que, muchos años después, despertó la curiosidad del público cuando mencionó a los actores que no podía soportar. Personas que consideraba un símbolo de arrogancia, superficialidad y falta de respeto por el arte. Pero para entender por qué Widmark tenía una visión tan dura, hay que retroceder en el tiempo, hasta donde todo comenzó. Un pequeño pueblo en el medio oeste de los Estados Unidos, donde el joven Richard vio por primera vez la magia del cine a través de la vieja pantalla de plata del cine local. Richard Widmark nació en 1914 en Sunrise, una pequeña y tranquila ciudad en el estado de Minnesota, donde el silbido de los trenes y el viento del paisaje parecían ser los únicos sonidos que impregnaban sus días de infancia. Su padre, Carl Henry Widmark, era un diligente representante de ventas que a menudo estaba ausente debido a los largos viajes. Su madre, Ethel May, era una mujer gentil pero resuelta, que intentaba mantener la casa siempre acogedora, en medio de la época en que Estados Unidos todavía luchaba después de la Primera Guerra Mundial. Su familia no era rica, pero llevaba una vida sencilla y llena de amor, un ambiente que fomentaba la disciplina y la honestidad que acompañarían a Widmark durante toda su vida. Sus primeros años de vida no los pasó en un lugar fijo. La familia se mudó a Sioux Falls, Dakota del Sur, donde Carl trabajaba para una empresa de viajes. Precisamente aquí nació su hermano menor, Donald, en 1918. Los dos hermanos se hicieron rápidamente inseparables, compartiendo cada juego, cada secreto de su infancia. Se perseguían juntos por los campos, jugaban en la nieve e inventaban historias de aventuras, inspirados por las películas del oeste que tanto amaba su abuela escocesa. A menudo llevaba a los dos nietos al cine 2 o 3 veces por semana, una costumbre aparentemente pequeña, pero que sembró la primera pasión por el cine en el alma de Richard. Una vez contó que la imagen del vaquero Tom Mix cabalgando por el desierto sobre su caballo, en medio del humo de la pólvora y el atardecer, fue el momento que le hizo darse cuenta de lo poderoso que podía ser el mundo en la pantalla. La familia Widmark finalmente se instaló en Princeton, Illinois, una ciudad modesta donde su padre abrió una panadería llamada Henry Bakery. Vivían en un pequeño apartamento encima de la tienda, donde el aroma del pan recién horneado era lo primero que Richard percibía cada mañana al despertar. Aquí comenzó a asistir a la Princeton High School, un entorno pequeño, pero lleno de espíritu comunitario. Richard se convirtió rápidamente en un estudiante destacado, no solo por sus excelentes notas, sino también por su disciplina y sentido de la responsabilidad. Jugaba al fútbol americano, se unió al club de debate e incluso fue elegido presidente de la clase en su último año, una señal temprana de sus cualidades de liderazgo natural. Pero estos años escolares no fueron del todo despreocupados. Cuando Richard estaba en 3er año de la high school, sus padres se separaron.
un evento que dejó huellas en la mente del joven. Aunque rara vez hablaba de ello más tarde, los amigos contaron que Whitmark se volvió más tranquilo, más reflexivo, y tal vez de ahí surgió también el carácter reservado, sereno y con una profundidad emocional oculta que el público vio más tarde en cada uno de sus papeles. Se graduó de la high school en 1932, justo cuando la Gran Depresión sacudía a Estados Unidos, pero permaneció decidido a seguir estudiando gracias a una beca completa en el Lake Forest College. Un logro notable para el hijo de un pequeño panadero. En Lake Forest, Whitmark originalmente planeaba estudiar Derecho, una opción segura y práctica que sus padres apoyaban. Pero el destino tomó un giro diferente cuando participó en un concurso de oratoria a nivel estatal y obtuvo el tercer lugar. Esta victoria no solo le trajo una pequeña fama en la universidad, sino que también le abrió la puerta al escenario. Whitmark comenzó a asistir a clases de actuación, inicialmente solo para mejorar sus habilidades para hablar en público. Pero cuanto más actuaba, más le atraía la sensación de quedar cautivado por vivir en otro personaje, de contar la historia de otro a través de la voz, la mirada y el gesto. Aunque su naturaleza tímida lo hacía dudar, los ánimos de sus amigos, especialmente de Aurora Jean Hazelwood, una estudiante de actuación, lo convencieron gradualmente de creer en sus habilidades. Aurora no solo fue su primera compañera en el escenario, sino que más tarde también se convirtió en su compañera de vida, que estuvo a su lado durante más de medio siglo. Cuando se graduó en 1936, Whitmark había cambiado por completo, de un estudiante de derecho tranquilo a un hombre fascinado por el escenario. En lugar de ingresar a la Facultad de Derecho, permaneció 2 años más en la universidad para enseñar y apoyar las clases de actuación, tanto para ganarse la vida como para seguir formándose. En estos años aprendió que el arte no solo está en el centro de atención, sino también en la disciplina, el trabajo duro y el respeto por cada línea de diálogo, cada movimiento. Precisamente este espíritu moldeó al Richard Whitmark, que Hollywood más tarde admiró y observó con cierta aprehensión. Y cuando las puertas de la universidad se cerraron, el estudiante de Princeton sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Dejó Illinois con una pequeña maleta, algunas fotos conmemorativas y la creencia de que si se atrevía a vivir para el escenario, ningún otro lugar sería más digno que Nueva York, el mayor centro artístico de Estados Unidos, donde cada sueño, por frágil que fuera, tenía la oportunidad de brillar. Nueva York en 1938 era una ciudad de ruidos. El timbre de los tranvías, el eco de los vendedores ambulantes de las calles húmedas y el eco de miles de sueños que se apretaban entre los rascacielos. En medio de este mar de gente, Richard Whitmark, entonces con poco más de 20 años, llegó a la ciudad con poco dinero y grandes ambiciones. Al principio no tenía el objetivo de convertirse en una estrella de cine. Un viejo amigo de la universidad que trabajaba en la radio lo invitó a una audición para una radionovela. Whitmark aceptó, pensando solo que esta era una oportunidad para ganarse la vida mientras esperaba algo mejor. Pero su voz profunda, firme y llena de matices, atrajo rápidamente la atención de los productores. Poco después, Whitmark se convirtió en una de las voces más solicitadas en la radionovela de aquella época, un punto de inflexión que abrió el primer capítulo de su carrera artística. Durante este tiempo, Whitmark se casó con Aurora Jean Hazelwood, su compañera de camino desde los días de la universidad. Celebraron una boda sencilla el 5 de abril de 1942,
cuando toda Estados Unidos estaba en el fuego de la Segunda Guerra Mundial. Este matrimonio duró 55 años sin un solo escándalo, sin ruido. Cuando le preguntaron sobre el secreto, Widmark solo sonrió y dijo brevemente: «Me gusta mucho mi esposa». Este amor era su único refugio en medio de un mundo artístico calculador. 3 años más tarde nació su única hija, Anne Heath Widmark, trayéndole una simple felicidad que apreció durante toda su vida. La guerra, aunque no lo arrastró directamente al fuego de la batalla, dejó sin embargo profundas huellas en el alma de Widmark. Fue rechazado del servicio militar debido a una perforación en el tímpano, mientras que su hermano menor, Donald, su amigo más cercano de la infancia, fue reclutado. En 1943 el avión de Donald fue derribado sobre los Países Bajos. De la tripulación solo él sobrevivió, pero tuvo que pasar más de un año en condiciones duras como prisionero de guerra. Cuando terminó la guerra, Donald regresó. Su cuerpo debilitado y su mirada pensativa le dijeron a Richard que hay heridas que no se pueden ver. 10 años después, Donald murió a los 7 años de un tumor cerebral. Widmark rara vez hablaba de este dolor, pero los amigos contaron. En una noche de borrachera, dijo en voz baja: «El gobierno puede otorgar órdenes, pero no comprende el dolor de un hombre al que la guerra le ha arrebatado el alma». A partir de ese momento, Widmark siempre llevó una lección silenciosa en su corazón. Y tal vez fue precisamente esta lección la que le dio a sus papeles un toque sombrío, complejo y extrañamente auténtico. Paralelamente a su trabajo en la radio, Widmark intentó triunfar en el escenario de Broadway, donde creía que el verdadero arte solo puede vivir frente a un público real. Debutó en Kiss and Tell, una comedia ligera, que sin embargo fue suficiente para llamar la atención del público y de la crítica sobre el nombre de Richard Widmark, el hombre con el carisma a la vez frío y cautivador. Durante la guerra, también se involucró en el American Theatre Wing, una organización que organizaba espectáculos para soldados, y viajó con el grupo de teatro por todo el país para brindarles a los hombres en el frente unas horas de relajación. Widmark dijo una vez que las actuaciones para los soldados fueron los momentos en los que sintió más claramente el sentido de su profesión, cuando el arte ya no era brillo, sino consuelo humano. Cuando terminó la guerra, Broadway se volvió más vibrante que nunca, pero Widmark ya estaba pensando en el siguiente paso. Quería probar suerte en el cine, un ámbito que hasta ahora solo había observado desde la distancia, donde la luz, las sombras y el silencio podían contar historias en lugar de diálogos. Sin embargo, este camino no fue nada fácil. Hollywood era entonces todavía un mundo cerrado en el que los grandes estudios controlaban todo, desde los contratos hasta la imagen de los actores. Widmark, con su naturaleza independiente y su actitud seria, no encajaba fácilmente, pero nunca fue alguien que rehuyera los desafíos. Creía que si podía convencer al público de un personaje a través de su voz en la radio y a través de su expresión en el escenario, entonces también podría hacerlo frente a la cámara. Era modesto, se vestía de forma sencilla, hablaba con moderación, muy diferente a la imagen glamorosa que el mundo del cine a menudo mostraba. Pero eso no impidió que Zanuck, el poderoso productor de 20th Century Fox, viera algo en él que pocos otros reconocieron. El potencial de un actor que podía asustar y fascinar al público al mismo tiempo. Y precisamente por eso, Widmark fue invitado a una audición para el papel de Tommy Udo en El beso de la muerte
en 1947. Un asesino a sangre fría, pequeño, pero malvado. El director Henry Hathaway, conocido por su actitud estricta y conservadora, no creía en absoluto que Widmark pudiera asumir el papel. Opinaba que los actores de Broadway parecían demasiado intelectuales, demasiado inteligentes para encarnar a un criminal. «Parece más que lee libros, en lugar de dispararle a la gente», le dijo Hathaway una vez a Zanuck. Pero Zanuck defendió su elección con firmeza e instó a Hathaway a que al menos le diera a Widmark una audición oficial. Tan pronto como Widmark abrió la boca para leer las primeras líneas, el espacio pareció congelarse. Su voz era fría, su ritmo lento, y en sus ojos brillaba una mirada impredecible. Hathaway luego solo dijo en voz baja: «Bien, vamos a rodar». El beso de la muerte llegó a los cines en el otoño de 1947 y dejó al público asombrado al instante. En una escena famosa, Tommy Udo, interpretado por Widmark, empuja por las escaleras a una anciana en silla de ruedas, solo porque lo había molestado. Su risa apretada entre los dientes resonó en la sala oscura y provocó un escalofrío en la espalda de los espectadores. No era solo la risa de un loco, era la risa de un hombre que era plenamente consciente de sus crímenes y los disfrutaba. Widmark contó más tarde que no había intentado hacer que Tommy Udo fuera más malvado, sino solo que pareciera real. Tal vez fue precisamente esta autenticidad lo que infundió tanto miedo al público. La película le valió a Widmark su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto, junto con un Globo de Oro como el nuevo rostro más prometedor. De la noche a la mañana, pasó de ser un nombre desconocido a un rostro codiciado. Fox firmó inmediatamente un contrato de 7 años con Widmark, allanando el camino para una serie de papeles que lo ascendieron a las filas de los iconos del cine negro. Género que celebraba las sombras, el pecado y a las personas atormentadas por su propia naturaleza. En los años siguientes, Widmark se enfrentó una y otra vez a nuevos desafíos. Apareció en El Valle de la Venganza en 1948 junto a Gregory Peck y encarnó el contraste perfecto entre el forajido y el hombre recto. Pero el papel que le valió el respeto real fue el de Ray Biddle en Odio, entre hermanos, en 1950. Un racista brutal que se enfrentaba al joven médico negro, interpretado por Sidney Poitier. Widmark al principio quiso rechazar el papel por temor a que el público lo odiara para siempre. Pero el director Joseph Mankiewicz lo convenció. La gente solo creerá en el mal si proviene de un actor que sabe lo que es la humanidad. Widmark accedió, y el resultado fue una actuación tan auténtica que Poitier dijo más tarde que él mismo tuvo que recordar que solo era una película. La relación entre Widmark y Poitier se convirtió en una de las raras amistades en el Hollywood de aquella época. Aunque interpretó a un enemigo despiadado en la pantalla, Widmark en la vida real fue el primer actor blanco en invitar a Poitier a cenar. «Me hizo sentir respetado», dijo Poitier una vez. Este pequeño gesto en una América que todavía estaba muy marcada por el racismo fue suficiente para demostrar el verdadero carácter de Widmark: sereno, decidido y siempre del lado de lo correcto, incluso si con ello ofendía a Clark Kent, a alguien. Cuanto más exitoso se volvía Widmark, más se daba cuenta de que no quería ser una marioneta en manos de los estudios. Regularmente se enfrentaba a los productores por los guiones y la forma en que se desarrollaban los personajes. «Si un papel no tiene alma, no quiero interpretarlo», dijo una vez. Esto lo convirtió en un contemporáneo difícil a los ojos de muchos directores,
pero le valió el respeto de sus colegas. Para Widmark, la actuación no era un juego de azar. Era devoción. En medio de los cientos de rostros radiantes de Hollywood, Widmark conservaba una tranquilidad inusual. No celebraba fiestas, no causaba escándalos, y después de filmar, a menudo se iba directamente a casa para llamar a su esposa y a sus hijos en Nueva York. Precisamente esta sencillez lo convirtió en una paradoja en el mundo ostentoso del cine estadounidense. Un hombre que vivía de la verdad, en una industria construida sobre ilusiones, y mientras sus papeles de villano seguían dando a conocer su nombre, Widmark interiormente comenzó a sentir que necesitaba más control sobre su propio destino artístico, lo que lo llevaría al siguiente punto de inflexión, cuando decidió salir de la sombra de Fox y aventurarse en el camino de la independencia. A principios de la década de 1950, Richard recibió continuamente papeles similares: asesinos, gánsteres, hombres atormentados por un pasado oscuro. La calle sin ley en 1950 consolidó su reputación e hizo de Widmark el rostro de la oscuridad urbana en la pantalla. Pero detrás de este éxito se escondía su silenciosa resistencia a quedar encasillado en el mismo tipo de papel. Widmark no quería convertirse en una copia de sí mismo. Quería explorar al ser humano en todas sus complejas capas, incluyendo la debilidad, el miedo y la compasión. Precisamente esta aspiración lo puso en conflicto con los grandes productores de Fox, que solo querían mantenerlo en la imagen del criminal jactancioso con la sonrisa demoníaca. Niebla en el alma en 1952 marcó el primer punto de inflexión. En esta película, Widmark actuó junto a un rostro emergente, Marilyn Monroe. En el set no solo vio a una estrella en ciernes, sino también a un alma frágil que luchaba en el torbellino de los flashes. No era superficial, dijo una vez, solo demasiado pura para un mundo mentiroso. Fue Widmark quien ayudó a Monroe en las escenas difíciles, cuando ella olvidaba su texto repetidamente por nerviosismo. Llamó a la actuación final de Monroe un pequeño milagro, pero luego admitió que dejó el set con una sensación de profunda tristeza, porque sabía exactamente cuán rápido Hollywood podía devorar a personas como ella. Mientras tanto, Widmark siguió luchando por su libertad creativa. Lanza Rota en 1954 fue el último trabajo en su contrato de 7 años con Fox. Y cuando la película terminó, supo que era hora de valerse por sí mismo. Muchos consideraron a Widmark un loco por dejar un gran estudio en la cima de su éxito. Pero él creía que nadie podía comprar su alma con un contrato. En 1955 fundó la empresa Heath Productions, que lleva el nombre del segundo nombre de su única hija, Anne Heath Widmark. En una entrevista dijo: «No hago películas para comprarme otro Cadillac. Hago películas porque tengo que decir algo real». Esta frase reflejaba la esencia de Widmark. Un actor que vivía de la creencia, no de la fama. Paralelamente al éxito profesional, aparecieron grietas en su alma. La muerte de su hermano menor, Donald, a finales de 1955, tras años de sufrimiento, a consecuencia de la guerra, dejó en él una lección que nunca pudo ser llenada. Widmark dijo una vez que la mirada fría que traía a la pantalla no era solo técnica de actuación, era dolor real. Entendía la sensación de ser abandonado por el mundo, y eso hacía que sus papeles de villano fueran aterradores de verdad. Al mismo tiempo, murió su madre, lo que llevó a Richard a refugiarse aún más en el trabajo, como si solo el cine pudiera ayudarlo a mantener una parte del orden en su caótica vida.
Pero a Hollywood le costó aceptar a alguien como Whitmark. Demasiado serio, demasiado directo e intransigente. En las reuniones, a menudo chocaba con directores y colegas solo porque no se habían preparado a fondo o llegaban demasiado tarde al set. Whitmark no soportaba la falta de respeto hacia la profesión. Creía que un actor puede reconocer en solo 5 minutos si un director es bueno o no, y muchos lo consideraban ofensivo. Para él, la pereza era el mayor pecado en el set de filmación. En los años siguientes, Whitmark comenzó a hablar abiertamente sobre aquellos a quienes no respetaba. Las grandes estrellas que trataban la actuación como un paseo. Frank Sinatra encabezaba la lista de los actores que Richard Whitmark no podía soportar. Los dos se conocieron por primera vez cuando actuaron juntos en El Detective en 1968, una película de crimen en la que se habían puesto grandes expectativas. Whitmark llegó como de costumbre a tiempo al set, habiendo preparado meticulosamente cada línea, y Sinatra llegó tarde. Se fue temprano y regularmente faltó a los ensayos. Lo que enfureció a Whitmark no fue el aura de estrella de Sinatra. A eso estaba acostumbrado en Hollywood. Sino su indiferencia hacia Rabat. Mientras que Whitmark consideraba la actuación como un ritual que exige respeto, Sinatra la veía solo como otro trabajo entre las actuaciones musicales. Esta diferencia se convirtió rápidamente en un detonante. Whitmark estaba molesto por tener que esperar horas a Sinatra, solo para que éste apareciera brevemente, recitara su texto de forma superficial y abandonara el set tan pronto como el director gritaba «¡Corten!». En una escena tensa, Whitmark de repente se detuvo. Miró directamente a los ojos de Sinatra y dijo fríamente: «Si usted no cree lo que dice, el público tampoco lo hará». En todo el set reinó un silencio sepulcral. Desde ese día, los dos no volvieron a dirigirse la palabra. Más tarde, Whitmark contó esta historia con cierta amargura. Admitió que Sinatra poseía un aura especial, pero le faltaba respeto por la profesión de actor. «Podía cantar y hacer callar al mundo entero», dijo Whitmark. «Pero cuando estaba frente a la cámara, solo veía a uno. Un hombre que quería que todo terminara rápido. Para Whitmark, eso era imperdonable». Si Frank Sinatra irritaba a Whitmark por su negligencia, Marlon Brando lo enfurecía por su arrogancia. Whitmark siempre respetó el talento y nunca negó que Brando fuera un genio. Pero para él, la genialidad no era una excusa para romper todas las reglas. Cuando los dos trabajaron juntos en El baile de los malditos en 1958, Whitmark rápidamente se dio cuenta de que trabajar con Brando era más una prueba de paciencia que un asunto artístico. Brando era famoso por su method acting y vivía tanto en su papel que todo el equipo tenía que adaptarse a su estado de ánimo. Whitmark, que consideraba la disciplina como la base de cada actuación, consideró esto como un comportamiento irrespetuoso hacia el colectivo. Un día, Brando apareció con un semblante sombrío y se negó a hablar con nadie, porque supuestamente su personaje estaba pasando por una fase de desesperación. Otro día, de repente improvisó todo el diálogo, por lo que Whitmark tuvo que esforzarse para mantenerse al día, para que la escena no se derrumbara. Cuando el director elogió esta autenticidad emocional, Whitmark solo se burló. «Las emociones están bien, pero sin disciplina es solo caos». Entre los dos había una frontera invisible. El respeto por el talento contrastaba con el desprecio por la forma de trabajar.
Whitmark dijo una vez que admiraba y compadecía a Brando al mismo tiempo, porque este hombre poseía un don maravilloso, pero había perdido la concentración. «No actúa», dijo Whitmark. «Lucha consigo mismo en la pantalla». Y precisamente eso es lo que Whitmark, que practicaba la actuación como una religión, nunca pudo aceptar. Tony Curtis fue el tercer nombre que Richard Whitmark mencionó, y cuando hablaba de Curtis, su tono se volvía tanto burlón como lamentable. Los dos trabajaron juntos en Los Invasores en 1964, una película de aventuras a gran escala que se filmó en Yugoslavia. Whitmark, como de costumbre, se preparó meticulosamente para el papel, estudiando el contexto histórico y la apariencia de los vikingos. Curtis era diferente. Apareció con una sonrisa radiante, el cabello brillante y la confianza en sí mismo de una estrella que sabía exactamente lo atractivo que se veía frente a la cámara. Para él, la película era un escenario para mostrar su encanto, no para transformarse en un personaje. Ya en los primeros días de rodaje, Whitmark notó que Curtis estaba más interesado en el ángulo de la cámara y la luz en su rostro que en el mundo interior del personaje. A menudo se miraba en el espejo entre líneas, se arreglaba el cabello, la ropa y bromeaba con el equipo, mientras que todos los demás se preparaban seriamente. Whitmark no odiaba la gracia de Curtis. Entendía que esto era parte de lo que lo hizo famoso, pero despreciaba la forma en que Curtis consideraba el arte solo como una herramienta para el cuidado de la imagen. «Brilla», dijo Whitmark, «pero en el interior no hay nada que pueda reflejarse». Esta diferencia creó una atmósfera tensa en el set. Whitmark, que veía cada escena como una rara oportunidad para tocar la verdad, no podía soportar la actitud tonta. Una vez, cuando el director ordenó una repetición porque Curtis había roto el ritmo del diálogo, Whitmark solo lo miró y dijo en voz baja: «Si estuvieras tan interesado en el personaje como lo estás en tu peinado, esta película tal vez sería mejor». Esta frase se extendió como un juicio frío en el equipo. Años más tarde, Whitmark recordó a Tony Curtis como una estrella brillante por un corto tiempo, alguien de quien creía que había elegido la belleza exterior en lugar de la gravedad del arte. Robert Mitchum fue el cuarto que Richard Whitmark mencionó, y mientras había criticado a Sinatra por su indiferencia, a Brando por su arrogancia y a Curtis por su superficialidad, el sentimiento de Whitmark con Mitchum fue decepción mezclada con irritación. Los dos trabajaron en la misma industria cinematográfica durante décadas, pero rara vez trabajaron juntos directamente, principalmente porque Whitmark lo evitó. Una vez dijo: «Mitchum puede ser un tipo interesante en un bar, pero en el set de filmación es una pesadilla». Mitchum era famoso por su actitud indiferente, un símbolo de la naturalidad que Hollywood adoraba. A menudo declaró públicamente que nunca aprendía su texto y que ni siquiera veía las películas después de filmarlas. Cuando un reportero le preguntó por su secreto de actuación, Mitchum respondió lacónicamente: «Solo tienes que parecer aburrido». Esta respuesta fue un insulto para Whitmark. Creía que la actuación era un trabajo serio, un proceso de profunda inmersión en el ser humano, no un juego superficial que se basa en la expresión facial. Whitmark dijo una vez: «No puedes deslizarte suavemente hacia la grandeza. El arte no es para gente perezosa». Aunque ambos eran considerados como tipos masculinos estadounidenses fuertes, no tenían nada en común. Whitmark podía beber, reír y contar historias con sus colegas, pero no podía soportar que alguien considerara la profesión de actor como un paseo. A sus ojos,
Mitchum representaba a una generación de actores que se acomodaron en su apariencia, que creían que el carisma natural era suficiente para llenar la pantalla. «Tiene presencia», dijo Widmark una vez, «pero le falta alma». Y esa fue tal vez la mayor diferencia entre ellos. Uno actuaba instintivamente, el otro por la convicción de que cada papel era un juramento a la verdad. El último nombre en la lista de Richard Widmark fue Kirk Douglas, un hombre de extraordinario talento y energía, pero también la encarnación de esa energía explosiva que Widmark consideraba exagerada. Los dos habían trabajado juntos en algunos proyectos, que finalmente no llevaron a ningún resultado satisfactorio, principalmente porque ambos eran demasiado similares en su intransigencia. Douglas, con su barbilla orgullosa y angulosa y su voz atronadora, siempre quiso estar en el centro de cada toma. Widmark, por otro lado, creía que el poder de la actuación reside en la moderación. Cuando estas dos filosofías se encontraban, el set se transformaba inmediatamente en un campo de batalla. Una vez, durante una lectura de guión, Douglas se levantó y comenzó a recrear la línea de diálogo de Widmark, solo para demostrar que podía hacerla más poderosa. Widmark guardó silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja: «Kirk, tu tormenta ya es lo suficientemente grande. No soples también en mi escena». Toda la sala se echó a reír, pero detrás de esta risa se escondía un conflicto insalvable. Más tarde, Widmark rechazó un papel en un proyecto con Douglas, con el argumento de que cada escena solo necesita una tormenta, pero Kirk trae directamente un huracán. Sin embargo, Widmark nunca negó el talento de Douglas. Una vez llamó a Douglas un león que se niega a envejecer, pero agregó que un león no necesita rugir todo el día para demostrar su fuerza. En esta observación había respeto, pero también el cansancio silencioso de un hombre que había sido testigo de demasiados egos chocando en el mundo de los artistas. Para Widmark, Douglas era la prueba de la amarga verdad. Incluso los más grandes pueden olvidar que el arte no necesita gritar para ser escuchado. Después de dejar el centro de atención de los estudios de cine, Richard Widmark se retiró gradualmente del bullicio de Hollywood. Vivió tranquilamente en su granja en Roxbury, Connecticut, donde la atmósfera pacífica y los días tranquilos lo ayudaron a escapar de la falsedad que siempre había denunciado. Rara vez se veía a Widmark en ceremonias o eventos cinematográficos, y cuando se veía obligado a estar presente, evitaba las cámaras y respondía a las entrevistas con frases cortas y descaradamente honestas. «He dicho suficiente», se reía una vez. «El resto pueden seguir actuando otros». Las décadas de 1980 y 1990 vieron a un Widmark más sereno, incluso a veces gentil. Trabajó en algunos proyectos más pequeños, pero pasó la mayor parte del tiempo cuidando a su esposa, Jean Hazelwood, la compañera de vida que lo había acompañado durante más de medio siglo. Cuando a Jean le diagnosticaron Alzheimer, Widmark se retiró casi por completo del trabajo para estar con ella. «Toda mi vida he interpretado a tipos crueles», dijo, «pero en realidad solo quería aprender a ser gentil». En 1997, Jean murió, dejando una lección que ni siquiera el tiempo pudo llenar. 2 años más tarde, Widmark se casó con Susan Blanchard, una vieja amiga de la familia, no para encontrar un reemplazo, sino porque necesitaba una mano que pudiera sostener en el camino restante. Aunque se había retirado de la pantalla,
el nombre de Whitmark siguió siendo mencionado con respeto. En 1990, se le entregó el Doug Griffith Lifetime Achievement Award, que fue presentado por el propio Sidney Poitier, el amigo que una vez lo había llamado el hombre más decente de Hollywood. En 2002, Whitmark fue incluido en el National Cowboy Hall of Fame, lo que coronó una carrera que abarcó más de 70 películas. Pero para él, los certificados o las estatuas doradas nunca fueron una medida de valor. «Los premios son solo metal», dijo. «Pero si el público me creyó aunque solo fuera por unos minutos, entonces eso fue suficiente para toda una vida». A medida que su salud declinaba, Whitmark eligió el silencio. No dejó memorias y no intentó corregir las palabras que había dicho sobre sus colegas. No necesitaba ni los elogios ni las críticas. Murió pacíficamente el 24 de marzo de 2008, a la edad de 93 años, en su casa de madera con vista al bosque que amaba. Los amigos dijeron que Whitmark conservó hasta el final esa mirada afilada, la mirada de un hombre que había mirado tanto a la luz como a la oscuridad sin siquiera pestañear. Hoy, cuando uno piensa en Richard Whitmark, no solo recuerda la risa demente de Tommy, Udo o los legendarios papeles de villano, sino también a un hombre que se mantuvo fiel a sus convicciones. No era perfecto, a veces demasiado estricto, pero precisamente esa dureza lo ayudó a mantenerse firme en medio de un Hollywood lleno de mentiras. Whitmark dijo una vez que lo peor no es ser odiado, sino ser olvidado. Y tal vez eso es lo que nunca le sucederá al hombre que se atrevió a decir la verdad en un mundo que solo quería escuchar elogios.